¿Cómo están? Bienvenidos, por supuesto, a un nuevo programa de Capital Minera a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Contentísimo de estar junto a todos ustedes una vez más. Estamos en conexión también con R2 TV, llegando a Taltal, Mejillones y María Elena. Abrazo también para todas esas comunas de la región de Antofagasta. Mucho tema que revisar durante esta semana y la recién pasada, ¿cierto? En materias económicas, telenovelas, como lo decía Wilfredo antes de partir, que tiene que ver con el 10% que comenzó el día de hoy en la jornada. Vimos algunas páginas también que había que esperar bastante, estaba la ansia de las personas por tener los dineros antes, ¿cierto?, de Navidad, y es por eso que inmediatamente apenas se levantó esta propuesta, ¿cierto?, que fue publicada en el diario oficial, ya las personas comenzaron a ingresar a la página de acuerdo a las instrucciones que se habían dado y difundido por los distintos medios de comunicación. Vamos a revisar qué está ocurriendo con el Cubre, qué pasó con el IPOM también, que el Banco Central dio a conocer durante la jornada del día de ayer. Todo esto y mucho más junto a Golden Investment. Wilfredo Araya, ¿cómo estás? Gusto en saludarte en este mes navideño y de fin de año también. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas noches. Y claro, ¿cierto? Comenzamos esta semana, este día, ¿cierto? Con el famoso segundo retiro del 10%. Ya casi, ¿cierto? Entrando en la recta final de esta telenovela, ¿cierto? Que decíamos, ¿cierto? Hace un par de capítulos atrás. Con, ¿cierto? Ventajas, desventajas, controversia. Bueno, finalmente hoy día comienza las solicitudes y bueno, una parte importante de los chilenos comenzó justamente a realizar la solicitud de retiro. Importante destacar, ¿cierto?, que en esta materia aquellas solicitudes que sean aprobadas, el proceso contempla una validación de hasta 4 días hábiles para que tu AFP te confirme si es que aprueba o rechaza. El único motivo que rechace una solicitud es que o no te quede saldo o registraste mal alguno de los datos, ¿cierto?, al momento de completar el formulario. Pero otro motivo básicamente es poco probable de por qué sea rechazado. Así que mucho ojo al momento de ingresar. Si ingresaste mal la serie de tu carnet de identidad, algún dato, tu RUT, etc., en 4 días más te va a llegar la notificación de rechazo, ¿cierto? Y tendrías que volver a solicitarlo. Aquellas personas que lo ingresaron correctamente, el día potencialmente hasta el día 17 de diciembre podrían estar recibiendo la primera cuota de este segundo 10%. Bueno, un tema. Hay algunas AFP que pagaron anticipadamente el primer retiro, ¿cierto? Era un plazo, si mal no recuerdo, de 15 días. Algunos ya en el 10º día estaban recibiendo los dineros. Así es que todo va a depender también de, bien como decías tú, de ingresar bien los datos, de que esté todo en orden, y también obviamente ahí poner algo de su parte la AFP, ¿cierto? Para que puedan pagar anticipadamente los dineros. Todo lo quieren, yo entiendo, antes de las fiestas. Ahora, las recomendaciones son, y por el atochamiento que vimos en las páginas web durante esta mañana, es si tú no vas a retirar o no necesitas el dinero de manera inmediata, no ingreses a la página porque lo único que genera es mayor complicación para quienes sí están necesitados de estos dineros, porque, bueno, hay algunos especialistas que dicen que este segundo retiro va a tener un trasfondo distinto, ya no sería quizás para pagar tanta deuda, para pagar algunos lujos o gustos, mejor dicho, más que lujos, sino que sería prácticamente para ahorrar, para invertir, para generar algún tipo de negocio, etcétera. Yo creo que aquí en el bolsillo de las personas nadie se puede entrometer y cada quien sabrá cómo los gasta, ¿no es cierto? Pero ya comenzó y con esto se da por cerrado por lo menos un capítulo de esta naturaleza, independiente que hay algunos que, ¿cierto? Con la propuesta de los diputados y con la resolución del Tribunal Constitucional dicen que incluso podría generarse hasta un tercer retiro, pero eso ya es harina de otro costal, sería para mirarlo y verlo en el futuro. Por lo pronto ya este segundo retiro es un hecho con las restricciones que hay, ¿cierto? Con los impuestos que hay que pagar, con las cifras, los montos que se pusieron a través de la propuesta del gobierno Wilfredo. Efectivamente, tal como decías, Carlos, básicamente acá hay que tener un poco de solidaridad colectiva de aquellas personas que finalmente van a solicitar el retiro, pero que no lo van a retirar en términos efectivos. Recordemos que en diciembre el flujo de efectivo, el retiro de dinero a través del cajero automático aumenta en torno al 45% respecto a un mes tradicional, ¿cierto? Hablemos de enero, ¿cierto? A octubre, mediados de noviembre. Por lo tanto, esta inyección de liquidez
podría justamente, algo que conversábamos hace un par de capítulos atrás, tener justamente este problema de liquidez, de dinero, ¿cierto?, especial en los cajeros automáticos. Por lo tanto, básicamente el llamado es hacer el uso de estos fondos en términos de plataformas electrónicas, ¿cierto?, uso de pagos web, Transbank propiamente tal, para evitar justamente de aquellas personas que realmente necesitan contar con los dineros en términos efectivos, puedan contar, ¿cierto?, con los fondos en los cajeros automáticos. Así es. Otro de los temas importantes y que durante esta jornada también la región metropolitana volvió al paso 2, retrocedió. Restricciones que se han dado a través de la crisis sanitaria, no se creció lo que se esperaba, Wilfredo, quizás la recuperación no ha sido tal, por lo menos así lo dice el Banco Central, que Chile caería más de lo que estaba estipulado, pero obviamente la proyección para el 2021 también genera un pequeño repunte, mínimo pero positivo. Efectivamente, el día de ayer conocimos justamente el informe política monetaria, el último, ¿cierto?, de este año 2020, en donde básicamente ya se tira la última carne a la parrilla y son las últimas proyecciones, ¿cierto?, para este año. Ya el próximo IPOM, ¿cierto?, que sería entre marzo y abril del próximo año, serían los análisis, ¿cierto?, respecto al cierre del 2020. Este último informe política monetaria, ¿cierto?, nos deja dos datos importantes que nos quedan en las próximas 3 semanas antes del cierre de año, de poder estar atentos. Uno de ellos justamente es el aspecto inflacionario, algo súper, súper importante, y es justamente diciembre, la pauta estacional del año que más aporta a la expansión en términos de inflación, ¿cierto? Y en ese sentido, si a eso le sumamos el segundo retiro del 10%, que potencialmente al ingresar mayor liquidez a las personas, podría potencialmente subir en términos inflacionarios el IPC en Chile. ¿Cuál es el alza que presenta? Básicamente un 2,6%, que es lo que se prevé, a un 2,8%. Sigue estando bajo la meta, que es del 3% del Banco Central, pero es una alza significativa. Para el próximo año, 2021, las expectativas deberían estar en torno al 3%. Generalmente siempre se comienza el año con la meta del 3%, y en la medida que van avanzando se van realizando los ajustes. Pero llama la atención básicamente que ya este año, ¿cierto?, o al cierre de este año del 2,6 aumenta un 2,8, y que el próximo año siga la tendencia alcista, ¿cierto?, que sea a un 3%. Otro dato súper importante, bueno, a eso también sumado el alza que ha presentado el precio de los combustibles durante las últimas sesiones, y que potencialmente, solamente por ese commodity, por pertenecer, ¿cierto?, en el proceso productivo de distintos productos en esta canasta, ¿cierto?, de por sí obviamente va a tener un efecto importante en la inflación durante el mes de diciembre. Otro tema súper importante, ¿cierto?, es el PIB, tal como tú decías, el crecimiento que vamos a tener en Chile, y un recorte bastante fuerte presenta justamente este informe de política monetaria de cara al cierre de este año, que si bien en el informe de política monetaria del mes de septiembre lo posicionaba al cierre del 2020 en torno al 5%, 5,2%, hoy día, ¿cierto?, lo desploma a un 4,5%. Una caída bastante fuerte, tal como mencionaba, los escenarios de recuperación, y al sumado a este proceso de confinamiento de la región metropolitana, de fase 3 a fase 2 en muchas comunas, o en algunas de 4 que ya estaban prácticamente, ¿cierto?, en esta etapa de abrir prácticamente el comercio en términos generales, hace justamente el retroceder las expectativas de un 5,4, ¿cierto?, a este 4,5%, y para el 2021 una leve mejora, 0,2% arriba, ¿cierto?, que lo posiciona en un 5,5%. Datos no muy alentadores, ¿cierto?, esperando claramente lo que pueda pasar con el precio del cobre el próximo año, pero que claramente ya son señales de alguna recuperación que vamos a estar viendo ya durante los próximos meses. Sí, el cobre que sigue ahí rozando la barrera de los 3,5 dólares la libra, ¿cierto? Se recuperó quizás de una leve caída, pero ya está nuevamente en esa posición. Incluso ya el valor 2020 está en cerca de 2,7 dólares la libra en resumen, ¿cierto?
Entonces es que yo creo que ha sido importante, Wilfredo, y Golden Investment, ustedes como equipo también lo vaticinaron de manera anticipada. Era una situación difícil de ver en algún minuto, pero que ustedes hablaban de esta barrera de los 3.5 y después de los 3.7. Sí, acá básicamente los escenarios macros que se han estado dando, lo que ha estado sucediendo básicamente en las mineras con la poca capacidad de oferta, ¿cierto? En el sector industrial en términos mundiales, claramente no solamente en Chile, producto de la medida de restricción en faena, la caída del precio del dólar, la huelga, ¿cierto? Que hoy día estamos, o huelga, o proceso de negociación colectiva, de cara a lo que resta también para el año 2021, son noticias súper importantes que hay que considerar y no solamente la demanda, ¿cierto? Producto de la recuperación. Hoy día son varios datos que hay que meter a la juguera para poder analizar qué es lo que potencialmente podría pasar con el precio del cobre. Y bueno, son justamente todos estos datos que estamos viendo. Recordemos que hace muy poco, algo no menor y que justamente impactó en el precio del cobre, no tenía nada, absolutamente nada que ver con la recuperación económica, sino más bien la potencial huelga de los supervisores escondidas. Claro. Y son datos que finalmente hay que estar considerando, analizando para poder dar una predicción. Efectivamente, 3.6 lo que podría potencialmente llegar el cobre si la racha alcista aún continúa. Los 3.5, ¿cierto? Se lograron romper, llegó a marcar los 3.52 y esperamos que en las próximas sesiones, ¿cierto?, pueda llegar al objetivo planteado. Bueno, sin ir más lejos, el precio del cobre también es el gran baluarte de la economía nacional. De hecho, están puestas todas las fichas allí para la recuperación económica, reactivación de proyectos, creación de empleo, que es lo clave después de toda esta crisis sanitaria. Y entiendo, o lo hemos visto y revisado en distintos medios, distintas publicaciones, la creación de empleo, Wilfredo, está bastante buena. Cerca de 5.000 puestos laborales, ¿no? Efectivamente, más de 5.000 empleos se crearon respecto al mismo periodo, estamos hablando del periodo trimestre agosto-octubre, ¿cierto? Si lo comparamos de 2020-2019. 191.000 nuevos puestos de trabajo se crearon en el sector minero y parte importante justamente de ellos se crearon en las zonas mineras, ¿cierto? Puntualmente en la zona norte del país. Un dato bastante alentador de cara a lo que podría venir el próximo año. Prácticamente de todas las industrias es no solo la que más creó, ¿cierto? Sino que más bien fue una de las pocas industrias que creó empleo en medio de este año, ¿cierto? Por lo tanto, a todas las asociaciones, ¿cierto? Los gremios han realizado un tremendo trabajo para mantener la minería, ¿cierto? En la línea, ¿cierto? Que básicamente espera tener nuestro país para lograr justamente los procesos productivos estimados. Si comenzamos a revisar básicamente cuáles fueron en la desocupación, en términos país, la desocupación minera, ¿cierto?, cae un 0,7%, pero fundamentalmente, ¿cierto?, perdón, un 0,7% cae en la desocupación considerando todos los sectores productivos, pero el sector minería cae un 1%, es decir, el que más aporta en la desocupación, ¿cierto? En la caída de la desocupación, el que más aporta justamente es el sector minería. Y puntualmente, aquí en Antofagasta, en la región de Antofagasta, la desocupación cae, ¿cierto?, del 11,8% al 11,5%, 0,3 puntos, lo que representa básicamente alrededor, ¿cierto?, de 1.200 nuevos puestos de trabajo en la región, que son datos importantes que para las personas que trabajan, ¿cierto?, para los nuevos proyectos, para los proyectos que se están reactivando, son noticias alentadoras, ¿cierto?, que para el próximo año, sumado al precio del cobre, podríamos ver una reactivación importante. Así es, pues de mantenerse estos valores, estos precios, sería muy importante, clave y relevante para la recuperación económica de nuestro país. Hay que ver, Wilfredo, qué va a ocurrir con el tema vacuna. ¿Cierto? En Inglaterra ya decían que la vacuna de Pfizer no se le puede administrar a personas que sufran cierto tipo de alergias agudas, ¿cierto? Una situación, una recomendación médica y que llama muchísimo la atención porque hoy día lo que queremos con este famoso COVID es resguardar a las personas que son asmáticas, personas que obviamente sufren tipos de alergias fuertes. Vamos a ver
qué se dice en Chile respecto a esa vacuna. En Rusia, la vacuna de ellos no les permite tomar alcohol previo, durante y post vacunación, decían. Estaban muy enojados los rusos también, con harto espumante, harto vodka ahí que no van a poder consumir dentro de estos días de fiestas. Así es que hay bastante incertidumbre en lo que va a ocurrir con las vacunas. Hay personas que ya se han inoculado en el mundo. Vamos a ver cómo se va a ir dando todo este proceso que depara para Chile también dentro de las próximas semanas. Así que incertidumbre por ahora, pero yo insisto que estamos en este proceso ya de transición pandémica para poder salir a flote y poder recuperar ya la vida que teníamos hasta hace un año atrás. Bueno, Wilfredo. Así es, por supuesto. De cara, ¿cierto?, al primer trimestre del 2021 deberíamos estar suministrando las primeras vacunas. Estamos hablando también que fundamentalmente en términos de vacunas, Chile es el país que más compromiso, ¿cierto?, de compra tiene respecto a Pfizer, Moderna, ¿cierto?, y otros laboratorios. Son más de 40 millones de vacunas que tiene comprometida Chile, ¿cierto?, lo que potencialmente daría, obviamente en todos los procesos y los plazos, pero son 40 millones de vacunas que tiene el país para poder suministrarle a la población. Que en términos de cobertura respecto a población, estaríamos alrededor del 80% de la cobertura total del país. Si hacemos una comparación, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene un compromiso de 100 millones de vacunas, pero Estados Unidos es una población de 320 millones de personas, entonces estarían hablando de un tercio de la población. Por lo tanto, en ese escenario Chile ha realizado una muy buena gestión y que claramente vamos a estar viendo los resultados ya el primer trimestre del próximo año. Y hay un punto positivo de lo que ha hecho el gobierno ahí, ¿cierto? De manera previsible o anticipada, generar estos contratos, asegurar este tipo de vacunas. En materia económica, Wilfredo, llama la atención, porque si bien estamos en crisis y siempre se habla de que la crisis son espacios de oportunidades, de reinventarse, etcétera, hay sectores que han ganado muchísimo dinero, como estos laboratorios que, imagínate, tú ya hablabas de 40 millones de dosis solamente para nuestro país. Recordemos que van a ser 2 vacunas por persona, ¿no? Imagínate 320 millones que son en otros países como Estados Unidos, mismo China, más de 1.000 millones de habitantes. Todas las personas que se tienen que inocular a través del mundo es impresionante. La cantidad de alcohol gel, de mascarillas, full face y todo lo que ha conllevado, ¿cierto? Incluso estos guantes plásticos ha conllevado, ¿cierto?, a que hayan empresas hoy día que están sacando excelentes réditos, muy buenas cuentas, le ha ido bastante bien. La otra cara de la moneda de esta crisis sanitaria, pero bueno, así son estos procesos. Wilfredo, un tremendo abrazo a todo el equipo de Golden Investment y por supuesto nos vamos a reencontrar en 7 días más cuando volvamos a estar acá en Capital Minera. Gracias por recibir nuestro llamado como siempre. Listo, Carlos, nos vemos la próxima semana, que esté muy bien. Que esté muy bien. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. A la vuelta seguiremos, por supuesto, revisando. Fíjense ustedes que Chile se encuentra dentro de las 100 economías emergentes, pero es una de las más destacadas para desarrollar la energía renovable. Ese es nuestro país. Lo vamos a comentar a la vuelta. Vamos a volver.